Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy vamos a hablar de las causas de la división, especialmente poniendo un ejemplo claro para que podamos entender esta idea, qué es lo que provoca la división, porque ciertamente somos seres complejos, complicados, los seres humanos, ¿no? Tenemos nuestros pecados y miserias, tenemos nuestras dificultades realmente para orientarnos muchas veces hacia el bien, y por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál tiene que ser la causa de nuestra unidad? Tiene que haber algo que unifique la vida del hombre, y esa causa, pues evidentemente, es Cristo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en la teoría, pero después a nivel práctico, pues las cosas se complican. Por eso la primera valoración debe ser sobre lo que ha provocado el pecado original en nosotros. Ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero el pecado original pues oscurece nuestra inteligencia, ¿no? Debilita nuestra voluntad, y provoca pues ese daño en nosotros, no un daño irreparable, pero ciertamente sí que pues nos debilita. Y eso debe provocar en nosotros pues un acto de humildad y de decir, pues yo no lo sé todo, estoy tocado por el pecado original, necesito en mi vida que haya alguien pues superior, y gracias a Dios pues Él me lo ha dado para que pueda caminar superando los obstáculos de mi inteligencia, que está pues nublada, y de mi voluntad, que está debilitada. Y para eso tenemos la ayuda de la gracia, esa cooperación con la gracia que necesitamos tanto en nuestra vida. Y para eso ha venido pues el Señor, y por eso Él debe ser el centro. Porque el gran problema es que, como fue al principio con Adán y Eva, se quisieron poner en el lugar de Dios, quisieron ocupar un centro que no les pertenecía. Y una de las consecuencias del pecado original es que nuestra inclinación está hacia centrarnos, digamos, en nosotros mismos, o querer nosotros ponernos en el lugar del centro. Pero es que ese lugar central solo lo tiene que ocupar Dios, solo tiene que ocuparlo el Señor. Y ese es como nuestro gran problema, nuestra gran tendencia. Y esa, por tanto, va a ser la causa de la división, ese confiar excesivamente en nuestro criterio, en nuestra propia inteligencia, en lo que nosotros pues imaginamos y creemos, pues eso es lo mejor también, además, para todos, no solo para mí, sino que además para todos. Así que buscamos imponerlo para todo el mundo, porque he tenido una gran y brillante idea. Pero la Iglesia nos enseña una cosa bien distinta, y el mismo Señor, que vino a este mundo a cumplir y a vivir obedeciendo a la voluntad del Padre. Pues así nosotros pues tenemos eso que la Iglesia nos enseña, que la Iglesia nos comunica, que en el fondo no es otra cosa que Cristo. Y por eso ella es nuestra madre y nuestra maestra, es nuestra guía. Y a ella debemos obedecer justamente para evitar nosotros ocupar el centro, y para que el centro lo ocupe el Señor. Y eso es lo que hemos intentado. Por tanto, ¿qué centro hemos intentado ocupar? ¿En lugar de quién? ¿A quién hemos intentado suplantar? A Dios. A Dios. Y ese es nuestro gran problema, y es la causa de la división. Cuando todo el mundo quiere ocupar ese centro, entonces hay una pelea, porque todo el mundo quiere ocupar ese centro, y entonces nos damos codazos los unos a los otros, y queremos que nuestra idea pues impere sobre la de los demás, porque somos muy inteligentes y muy sabios, y tenemos y poseemos la verdad por nosotros mismos, por una capacidad como propia, inmanente, y no es así, sino que la verdad revelada nos viene dada desde fuera, nos viene de Cristo, lo cual ha metido en nuestro corazón ciertamente, pero viene de fuera. Por tanto, cuando el hombre se pone en el centro, entonces vienen las divisiones, porque cada uno quiere ocupar el mismo lugar, que solo corresponde a Dios. Cada uno decide qué es lo central, y en realidad eso es solo expresión de su propia voluntad. Y para que la unidad se dé, por tanto, el centro tiene que ser uno y el mismo, para todos, y por tanto, Dios. Y por eso nuestra mirada tiene que estar fijada en Él constantemente. La mirada de todos debería estar puesta en Dios, y dejar que Él mismo nos pueda iluminar a través de su Iglesia. Y un Dios que se revela y comunica, que habla de una forma clara y concreta, que pide que no queramos ocupar su lugar. Ese es nuestro Dios, que nos dice: yo soy el centro, yo voy a ser quien ilumine y guíe tu vida. ¿Dejas que la ilumine? ¿Dejas que la guíe? Porque como quieras desplazarme del centro, entonces esto se va a liar, como ocurre tantas veces, ¿no?
Y ha sido Dios quien a través de Cristo y de la Iglesia se nos ha comunicado para mostrarnos cómo debemos adorarle y servirle. Es decir, cómo tiene que ser nuestra oración, cómo tiene que ser el culto y después cómo tiene que ser amado y servido el Señor. Pues haciendo caso siempre a su doctrina, a toda ella, a toda la fe y a toda la moral de la Iglesia. Y para ver esta desunión que vemos pues tantas veces, vamos a utilizar un ejemplo que yo creo que es claro y quizá el más eminente, que es a través de la liturgia. El espacio litúrgico es esencialmente cristocéntrico, es el lugar privilegiado de la acción divina. Y puesto que la liturgia debe ser el reflejo de la acción de Dios y no del hombre, es necesario que no sea manoseada, que no sea asaltada por elementos humanos, sino que remita a la acción divina. Allí es donde de una forma eminente la Iglesia debe mostrar claramente que su centro es Dios, y no solo teóricamente, sino de una forma práctica y visible. Y puesto que la liturgia es una acción sagrada, acción de Cristo, así debe mostrarse en todos sus elementos. La liturgia es acción sagrada, por tanto todo tiene que estar en la acción litúrgica revestido de sacralidad. Eso significa cosas distintas a lo que vemos en la calle, en el mundo. Una música distinta, un espacio distinto, un silencio distinto, una actitud diferente. Nos arrodillamos, ¿no? En el mundo no nos arrodillamos en el culto, en la iglesia, delante de Dios. Evidentemente, pues como hemos dicho, en los cantos deben distinguirse de forma muy clara con los cantos propios del mundo. Debe haber esta separación entre lo sagrado y lo profano, entre el culto a Dios y lo que hacemos pues en nuestra vida. Y eso no significa que el culto a Dios luego no tenga que irradiar, al revés, irradia toda nuestra vida. Sin embargo, el culto a Dios debe distinguirse de lo que hacemos en la vida cotidiana. Y eso es lo que se ha intentado pues muchas veces sabotear, ¿no? No favorecer o escamotear pues esta distinción entre lo sagrado y lo profano, unirlo todo, hacer una amalgama entre lo sagrado y lo profano, como si no hubiese una distinción, pero sí que la hay. Hay un espacio donde se da culto solo y enteramente a Dios. En las demás cosas de nuestra vida, aunque ciertamente pues también pueden servir de alabanza a Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestras amistades, en nuestras diversiones, también Dios debe estar presente. Sin embargo, hay un espacio donde esencialmente y donde solo se trata a Dios de una forma exclusiva, y eso es en la liturgia, porque es donde Dios actúa de una forma eminente, y por eso debe verse claramente, percibirse también. No solo es que digamos que ocurre, sino que de una forma clara debe visibilizarse. Y esa forma de visibilizarlo nos lo va a enseñar la Iglesia a través de sus documentos, a través de cómo la Iglesia ha dado culto pues durante todos los siglos previos al que estamos, pues entonces nos enseña cómo debe darse culto a Dios, especialmente a través de sus documentos, a los cuales muchas veces pues no hacemos caso. Por tanto, en la medida en que el hombre quiere situarse en el centro de la acción litúrgica, la división es inevitable. En la medida en que el hombre se descentra para dejar paso a Cristo, entonces se convierte en signo de unidad. Por entonces se puede visibilizar, se puede ver que es acción de Cristo, acción divina, la liturgia, y no una acción humana. Y esa sacralidad y reverencia es la que se ha ido forjando a lo largo de los siglos, depurando y perfeccionando en las expresiones para poder significar mejor esa centralidad de Dios y esa apertura del hombre a recibir los dones que nos concede por su gracia. Es el motivo por el cual la creatividad individual, los gustos personales, las tendencias ideológicas fruto del pecado original deben quedar totalmente apartadas. Solamente la verdadera humildad acepta y acoge no ser el centro. Acepta con docilidad su lugar de ser receptores de una gracia que por la bondad y misericordia de Dios nos hace dignos de merecer. O sea, es la invitación de Cristo a participar en su acción. Por tanto, en el momento en el que usurpamos a Cristo esa centralidad, pues dice, no, Cristo, tú no sabes hacer las cosas, ya me ocupo yo. Ya sé yo qué música es mejor. Ya sé yo qué es mejor cómo hacer las cosas. No. Es que tiene que ser acción de Cristo. Y por tanto yo me quedo
pues recibiendo, participando, digamos, secundariamente de esa acción, auxiliarmente, ¿no? Como invitado, y no como el que hace la cosa, sino como invitado, ¿no? Y eso es mucho mejor, porque como invitado pues disfruto, digo, Señor, qué bien hacer las cosas, ¿no? Qué alegría poder tener a un Dios tan grande que realiza esta acción por mí, además, para mi bien y para dar gloria a Dios principalmente. Y la liturgia es ese ámbito eminente en el que Dios hace y nosotros nos dejamos hacer. Cristo nos rehace, nos recrea después de haberle fallado. Renueva su amor por nosotros cada vez que Él actúa. Por eso lo dejamos, Señor. ¿Qué quieres hacer por mí? ¿Qué haces por mí? Pues eso es el ámbito de la liturgia. El ámbito donde Dios hace por nosotros. Actúa para nuestro bien. Actúa hacia Dios, ¿no? Queriendo ser alabanza del Padre e invitándonos a nosotros también a ascender a Él. Y eso, y esa grandeza, ese bien que Dios hace por nosotros, es lo que provoca nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracias y nuestra reparación, que son como los 4 fines de la misa, ¿no? Pues alabar a Dios, adorarle, darle gracias y reparar. Pues eso es. Pues fruto de la grandeza de lo que Dios hace por nosotros en la liturgia, al contemplarlo, nace en nosotros la reparación, es decir, le pedimos perdón al principio de la misa, ¿no? Pedimos al Señor un corazón purificado, pedimos perdón que ante una majestad tan grande, pues nosotros hemos fallado, purificamos nuestro corazón. Después le adoramos, reconocemos su presencia, reconocemos que es Él el que está allí, por eso le adoramos. En tercer lugar, le damos gracias, le agradecemos al Señor. Y después, finalmente, pues también le alabamos. Nace una alabanza, nace un cántico ante esa grandeza de Dios, pues le alabamos con todo nuestro ser y también con nuestras voces, cantando al Señor. Y allí nos unimos, por tanto, a la acción de Cristo, a la suya, que realiza a través de los sacerdotes y las normas de la Iglesia lo que se hace a través de los ritos. Es decir, que Cristo está realizando algo. Lo que dicen los ritos, lo que cuando en misa decimos, pues, tomad y comed, esto es mi cuerpo, no es simplemente unas palabras, sino que esas palabras dichas realizan realmente lo que esas palabras dicen. Por lo tanto, cuando dicen, esto es mi cuerpo, ese pan se transforma verdaderamente en el cuerpo del Señor. Esa es la grandeza de ese momento. Y así con todo, cuando pedimos al Señor, imploramos misericordia, cuando le pedimos pues, al Señor pues, que venga a nuestro auxilio, que nos ayude, etc., pues lo estamos pidiendo y eso se realiza. Son palabras que realizan lo que dicen. Esa es la grandeza de la liturgia y por eso no podemos meternos nosotros en medio o suplantarlas o quitarlas. Mira, esto no me gusta, lo elimino. Esto me gusta más así. Y después que esas palabras deben ser dichas con la actitud propia de lo que se dice. O sea, cuando estamos pidiendo misericordia al Señor, estamos diciendo Kyrie eleison, Christe eleison. No podemos hacerlo como festivamente, de una forma como alegre en el sentido de pues Señor, ten misericordia de nosotros. No, Señor, es una cosa honda, es una cosa profunda. Señor, me doy cuenta de mi miseria, me doy cuenta de mi pecado. Pues Señor, ven, acude a mí, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ten piedad de mí, Señor. Agacho la cabeza en ese momento, ¿no? Es un momento de humildad, de humillación delante de aquel al que hemos fallado y del cual imploramos misericordia. Por lo tanto, ¿cómo voy a comprender que debo dejar las riendas de mi vida en manos del Señor si el mismo sacerdote suplanta a Cristo? No le presta su humanidad, sino que la suplanta al Señor, haciendo de la misa un particular show, un escenario desde donde proclamar sus propias ideas, donde actuar con gestos no conforme a Cristo, sino que responden a su propio gusto y criterio. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender que nosotros, cómo van a entender los fieles que tienen que dejar las riendas de su vida al Señor si el sacerdote se dedica a escamotear a Cristo, a suplantarlo, a hacer lo que le da la gana? Si el sacerdote hace lo que le da la gana, ¿qué ejemplo da? Por eso en esa docilidad y obediencia perfecta a los ritos de la Iglesia, pues entendemos que nuestra vida tiene que ser también una vida dócil y que respete y obedezca
también los ritos y las normas de la Iglesia y evidentemente los mandamientos de Dios. ¿Cómo comprender que el sacerdocio de Cristo es único si cada sacerdote hace lo que le da la gana? Pues entonces los fieles también entienden que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y esa es la causa de la división. ¿Cómo captar la eficacia de la acción divina si incorporamos elementos inventados para pretender que provoquen un cierto efecto? Es decir, no, mira, esto de la misa está bien, la Iglesia lo ha dicho, pero vamos a añadir esto para que provoque un efecto determinado. Porque yo pienso en mi infinita sabiduría, porque yo soy el centro y me convierto en Dios, que si pongo este elemento en la misa, lo introduzco como novedad, entonces provocará en la gente pues una proximidad mayor con el Señor porque a mí me lo parece. No. Es en esa perfecta obediencia a los ritos, a lo que la Iglesia quiere hacer, donde el Señor va a actuar. Porque tenemos la garantía de su actuación, porque la Iglesia así nos lo dice. Por eso debemos confiar en ello. Y eso es la causa de la unidad. Dejar en manos del Señor aquello que es suyo, el ámbito especialmente litúrgico. Eso provoca, por tanto, en los fieles, ¿no?, el hecho de que inventemos y queramos suplantar a Dios, una desconfianza en la acción de Dios y otorga a la acción humana la supuesta eficacia. Por tanto, ¿en qué empieza a confiar en la gente? Pues en lo que hace tal o cual sacerdote en tal o cual parroquia, que como lo hacen así, entonces es eficaz. Pues esta iglesia se llena porque hay guitarras. En esta iglesia se llena porque el sacerdote es muy guay y saluda a la gente al principio de la misa y mete elementos por ahí inventados y entonces la gente va por eso. Pues no está bien. No está bien. Sino que la gente debe ir a misa porque encuentra allí la acción de Cristo. Y eso será el signo de la unidad. Por ello la liturgia debe ser esa acción que muestre que es divina, que es de Dios y que no es nuestra. Esa acción de Cristo a la que nosotros nos unimos como cuerpo místico. Somos invitados como cuerpo místico a participar unidos a la cabeza que es Cristo. Y qué gran regalo poder participar de su acción, poder colaborar y enriquecernos con su alabanza, pero la suya con nosotros y no la nuestra sin Él. Y esto que se dice de la liturgia es aplicable a todo lo demás, donde tendemos a usurpar y manosear la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia para que correspondan a nuestros gustos, en vez de adaptarnos nosotros, que estamos debilitados por el pecado original, a lo que la Iglesia sin mancha nos enseña infaliblemente por la garantía de Cristo. Pidamos, pues, al Espíritu Santo que Dios sea de veras nuestro centro, que lo busquemos solamente a Él y nos apartemos de nuestros propios gustos. ¿Cómo no va a haber división si son los gustos personales los que se van imponiendo unos sobre otros? ¿Cuál es el agrado de Dios? Esa es la pregunta. Y en la multisecular enseñanza de la Iglesia encontramos las respuestas si tenemos un corazón sincero y humilde. Y dice San Juan de la Cruz, en la subida del Monte Carmelo, para entrar en esta divina unión, es decir, para que haya unión en la Iglesia, podríamos decir, esto añado yo, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho, chico y grande. Morir a uno mismo para que viva Dios. Eso es lo que nos enseña nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ella que tenía como único agrado cumplir la voluntad de Dios. Como único fin, el agrado del Señor. Esa debe ser también nuestra búsqueda sincera. El agrado de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que corresponde mejor a la acción divina? Pues que ese sea nuestro criterio y por tanto que nos fiemos de la Iglesia, que en sus documentos y en su enseñanza multisecular nos ha enseñado cómo alabar a Dios. ¿De qué manera hacerlo? Pues que la Virgen nos acompañe en este camino de humildad y docilidad para aceptar las enseñanzas de Cristo y alabar a Cristo como Él quiere y merece ser alabado.